¿Qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente en un programa más de Cambio en el Debate. Hoy vamos a tocar algunos aspectos sensibles de la dinámica económica del municipio, de la ciudad de Morelia, principalmente relacionado con el transporte público. El transporte público, bueno, es una instancia pues muy manoseada, con muchos intereses. Es una instancia donde surgen ricos, donde afecta mucho al bolsillo. Bueno, hay una serie de aspectos relacionados con el transporte. No es algo que sea visto desde un solo punto de vista, pues, o sea, hay el punto de vista de los concesionarios, hay el punto de vista de los usuarios, hay el punto de vista del gobierno, hay el punto de vista de varios. Pero eso sí, es un tema álgido, es un tema controversial. Para eso hoy tenemos a dos jóvenes invitados que son miembros del movimiento de izquierda revolucionaria. Ellos han trabajado en muchas iniciativas de educación, en otros aspectos que vamos a tocar ahorita. Para eso damos la bienvenida. Buenos días, Berenice Agavo. Buenos días. Y buenos días, Gerardo Martínez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues abrimos la primera pregunta. ¿Cómo entraron ustedes a trabajar sobre este tema del transporte, sobre todo en esta coyuntura? Bueno, nosotros venimos trabajando con el tema del transporte desde 2011. En 2011 ya habíamos hecho varias denuncias públicas en torno a que no se justificaba el aumento que se realizó por parte de las autoridades, que no se presentó un estudio a la población donde se justificara el aumento, ¿no? Y creemos que lo que está pasando ahora es lo mismo. El gobierno plantea el aumento al transporte después de ciertas presiones que hacen principalmente los concesionarios, y nosotros vemos que detrás de las declaraciones desfavorables, nosotros creemos que ha habido de parte de Jesús Reina, el actual gobernador interino del estado, nuevamente no hay un trasfondo que justifique, no hay un estudio que se le haya presentado a la población para poder justificar un aumento al transporte público. Y aquí se están viendo los intereses solamente de un grupo pequeño de concesionarios, que son los que realmente se benefician de este aumento. No se ve en la problemática que tiene toda la población y la problemática que esto le causa, ¿no?, con sus precarios ingresos a la hora de aumentar a 7.50 o a 7 pesos el transporte público. Entonces nosotros, a partir de ver esta problemática, decidimos emprender una campaña que se llama 10,000 firmas contra el aumento al transporte público, que son 10,000 firmas que se están colectando ahora mismo en espacios públicos, tanto universitarios como en las calles, en las colonias populares, donde le damos información a la gente sobre este tema y sobre todo juntamos estas 10,000 firmas para poder llevarlas al Congreso del Estado y que se discuta el tema del transporte, no solamente el tema de la tarifa, sino el tema de la calidad del servicio y de un problema más integral que vemos en el transporte público: la calidad, la seguridad de los pasajeros, ¿no?, las condiciones de las unidades, la distribución de las rutas y también la pertinencia del actual sistema de transporte público, ¿no? También el poder ver si hay otros métodos de transporte público que sean más favorables o que sean más sustentables para el ambiente, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se integra, no solamente el tema de la tarifa. Claro. Sí, más, pues vemos que el incremento propuesto representaría un 25% del actual, es decir, pasaríamos de 6 pesos a 7.50, mientras que el salario aumentó un 2%, que se traduce en 2 pesos, está en 59 pesos. Entonces vemos de los 2 pesos del incremento al salario mínimo, el 1.50 se lo están llevando ya si se propone este aumento, y más así, porque una familia que tiene 3 hijos con un incremento de esta magnitud, pues sería incosteable mandarlos a la escuela a sus hijos. Claro, o sea, Morelia, yo he visto que el transporte no es muy eficiente en cuanto a sus rutas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el transporte para ir de una parte de la ciudad a otra, pues no sé, tal vez puedas
tienes que usar 2 transportes mínimo y caminar un buen rato, ¿ah? Sí. Tenemos un dato A ver, que decía que de las 162 rutas que operan en la capital de Morelia, el 90% pasan por un cuadro del centro que es de 2.9 kilómetros, es decir, y bueno, ese estudio lo hizo la universidad, la Facultad de Ingeniería Civil en 2011 y mencionaba esa alta concentración de las rutas en el centro y un poco la desorganización que hay con las rutas de la periferia de la ciudad o del área ya más metropolitana que han surgido, ¿no? Exactamente. Sí, los grandes centros urbanos. Sí, adelante. Pues nosotros creemos que estos problemas afectan mucho a los bolsillos de las familias y creemos también que se ha querido ver al transporte público como un tema de un servicio, como una mercancía que se vende. Y nosotros creemos que el transporte público es un derecho de la ciudadanía, ¿no? Es un derecho y el gobierno no lo está viendo así. El gobierno lo ve como un servicio y los concesionarios lo ven así, como un servicio que hay que vender y quien pueda pagarlo, que acceda a él. Y quien no pueda pagarlo, entonces no accede a él, ¿no? Y nosotros creemos que eso es muy perjudicial, no solamente para la población, sino para la economía del propio Estado, ¿no? Porque al final de cuentas el transporte público mueve a los trabajadores en este Estado, mueve a los estudiantes en este Estado y también es fundamental para poder cubrir los otros derechos, como es el derecho a la educación, ¿no? Como mencionaba el compañero Gerardo, es muy difícil que una familia que tiene un familiar que gana un salario mínimo de 59 pesos pueda mandar ahí, si tiene 2 a 3 hijos a la escuela, los pueda mandar, ¿no? Entonces, esto interviene mucho en el cumplimiento de otros derechos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hoy debemos de ver como población el transporte público como un derecho que nos han arrebatado, ¿no? Y que nos han arrebatado para que unos pocos concesionarios puedan lucrar con él. Y que es un derecho que debemos de retomar. El gobierno del Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho, ¿no? Entonces nosotros creemos, no estamos en contra del pequeño concesionario, ¿no? Del chofer que maneja su combi, ¿no? Ni de los choferes tampoco que manejan el transporte público. Bueno, nosotros y algunos sí, ¿no? Son muy cafres, ¿no? Pues, bueno. Son los que ocasionan los choques y las muertes, o sea, está también fuerte con ellos. Pues, sí, ¿no? nosotros creemos que son trabajadores que tienen de las peores condiciones que hay de trabajo, o sea, los transportistas hacen jornadas de 9 a 10 horas de trabajo, sin ninguna prestación social. Entonces, muchas veces las carreras que se avientan y que ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros, también son por una presión de querer ganar lo más posible en ese día, ¿no? Entonces, si estos trabajadores tuvieran ciertas garantías, que se les pudieran otorgar derechos, como se les debe otorgar derecho a todo trabajador, ellos no tendrían esta necesidad de ir corriendo por el pasaje, ¿no? Entonces, vemos que también tiene que ver eso dentro de la problemática, que los transportistas son trabajadores sumamente marginales en cuanto al goce de derechos, ¿no? Entonces, creemos que aquí hay un gran beneficiado, hay un grupo de grandes beneficiados y el problema del transporte público se traduce en el problema del acaparamiento de las concesiones, ¿no? Y este aumento que se quiere realizar ahora es también en la búsqueda de que esos beneficios que tiene este pequeño grupo de concesionarios no se pierdan, no se disminuyan, ¿no? Porque nosotros también en el estudio que realizó la Universidad Michoacana se veía que el 50% más de lo que gana un chofer al día se va a pago del concesionario. O sea, realmente ese 50% no va ni a pago de gasolina, ni a pago de refacciones, ni a pago del chofer, sino a manos del concesionario. Vamos a suponer que ganan 1,000 pesos, ¿no? Por poner, ¿sí? ¿500 van directamente al concesionario? Sí. Ese es más o menos el aproximado. Y 300 se va para el pago de gasolinas y refacciones y 200, que sería la parte más mínima, se queda con la ganancia del chofer. Varía en distintas rutas, en distintas esta cifra, ¿no? Porque también luego hay un concesionario que quizás les cobre menos, otra que quizás les cobre más, pero en promedio eso es lo que tiene que trabajar un trabajador. O sea, el 20 para el chofer, el 30%, un ejemplo, más o menos 30% para pues aceite, gasolina y refacciones, llantas. Bueno, pero eso lo paga el concesionario, ¿no? Las llantas y todo. Bueno, o sea, hay que ver más o menos cómo se está estableciendo, pero bueno, nos da una idea más o menos de cómo está, que realmente el que pues está rascando la barriga y está recibiendo el 40 o el 50% por tener algún amigo o por haber hecho algo de tener unas concesiones, ¿va? En ese sentido.
Entonces, podemos decir que el transporte tiene, como decíamos al principio, no nos equivocamos, tiene muchas aristas o por donde verlo. Sí, ¿no? sí, sí. Uno de esos también es la gente que maneja el transporte, es algo importante. ¿No tienen seguro? ¿No? Por ley no les dan seguro, ¿no saben ustedes eso? Porque se supone que todos los trabajadores deben tener mínimo seguro, ¿no? Sí, lamentablemente la mayoría de los casos los choferes no tienen ni seguro social, ni contrato, más bien es todo de palabra, pues. Es una relación que existe más de palabra, donde pues a veces también el chofer deja de de asistir al centro de trabajo, ¿no? Que en este caso sería su combi. O sea, también hay una situación que ver con la situación de los trabajadores del volante, que no son los dueños ni de su combi, ni de sus concesiones, que como bien dice la compañera, tienen que trabajar largas horas de jornada y prácticamente pues también viven al día. Y se verían afectados porque también tienen hijos que los tendrían que mandar con un incremento que hasta el momento no han dado un argumento sólido, con estudios técnicos, con datos económicos de que es válido ese incremento, ¿no? O de que se mejoraría el servicio, ¿no? Tenemos camiones de hace 30, 20 años. El parque vehicular de los camiones está hecho o sea, no he visto ninguno nuevo, ¿no? De los camiones. Y combis más o menos, pero sí sigue habiendo mucho combi, sobre todo en las rutas que podemos decir menos costeables. Es correcto, sí. Donde hay, ¿no? Ya las grises o algunas rojas, donde hay más lana, según dicen. Ajá. Es donde está mejor. Entonces estamos hablando de que el problema es de los choferes, el problema es de las condiciones de las unidades, de las rutas, del gasto a los usuarios. O sea, es un problema integral. Bastante integral y que abarca todos los aspectos pues de la vida económica de las personas, porque a diario usamos transporte la mayoría de la población. Decía que también el mismo estudio de la universidad, que un 39% de la población en Morelia usa transporte, un 34% camina, un 19% usa un vehículo particular y el resto se divide entre combis y otro tipo de transporte. Pero vemos que lo fundamental es el caminar y el uso del transporte público, que es lo que mayor moviliza a las ciudades y a las personas, ¿no? La gente. No, imagínate que todos usáramos carro. Si así como está la ciudad, está hecho realmente se hacen embudos, se hacen de tiempo, ¿eh? Pero a partir de ese análisis que ustedes tienen, si bien es cierto, no nada más es el problema lo del aumento de la tarifa, pues que sí es algo importante que va a impactar y que no tiene nada que ver, ¿no? Con el aumento al salario, ¿no? O bueno, pero parece que es la tendencia, ¿no? También la luz ahorita van por proteger a los usuarios de aumento que están haciendo a las tarifas eléctricas, que es alto también, pero bueno. Y el huevo y el tomate, aumenta todo menos el salario. O sea, es lamentable. Es algo realmente ya estructural, pues el problema es estructural en cuanto a cómo nos están viendo, nos están vendiendo servicios, nos están quitando los derechos, que bien decía Berenice, ¿no? Porque en la educación es lo mismo. Sí. La educación están cambiándola de ser un derecho a querer que tú la veas como un servicio, que es lo que ahorita ya nos han hecho con el transporte. Ajá, bueno. En todas partes, pero entonces, ¿cuál es ustedes su pretensión ya directamente con estas 10,000 firmas de apoyo? ¿Qué va atrás de estas 10,000 firmas para trabajar ahí en el Congreso? Adelante. Pues bueno, nosotros estamos pensando que estas 10,000 firmas puedan llevarse a la comisión, bueno, al Congreso mismo, pero que se trabajen en la comisión de, en la comisión de transporte público y que se pueda ver el problema, se pueda analizar el problema de una manera integral, no solamente con el tema de la tarifa, que la tarifa es muy importante, nosotros creemos que en este momento se debe frenar y que es una demanda de la ciudadanía, pero también creemos que se deben analizar todos los demás puntos. Entonces, la idea es llevar estas 10,000 firmas y poder revisar el tema del transporte público de una manera integral. Vamos, así nos vamos a un pequeño corte y continuamos con este programa integral que propone el MIR. Bueno, conjuntamente con la sociedad. Adelante, un corte.
Muy bien, estamos aquí de regreso, en cambio, en el debate, analizando la problemática del transporte en Morelia. Hemos llegado a la conclusión de que es un problema integral, estructural, no sé, podríamos decir, y la compañía de Belice nos estaba platicando en ese sentido ya en el Congreso, ¿cómo estarían ustedes trabajando? Sí, bueno, los temas que se tocan en el documento de colección de firmas son variados, ¿no? Ese es desde la distribución de las rutas, desde las garantías a los usuarios, como la cuestión de la seguridad. Cuando nosotros nos subimos a una combi, del hecho de que no nos den un boleto, no nos están dando un seguro de viajero, ¿no? Entonces, ese tema como la cuestión de la seguridad, que también tiene que ver con que se establezcan normas para que no pueda haber arrancones, que se establezcan sanciones también para que no haya estas competencias o estas carreritas que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios. Pero también se tocan temas como que no se están respetando ciertos derechos que ya la población había ganado, ¿no? Como el tema de que se le otorgue un descuento a las personas de la tercera edad, que es algo que realmente no se hace, pero que es algo que ya se debería de estar haciendo. Otra cosa que ya se debería de estar haciendo y que es algo que el gobierno tiene que garantizar son las condiciones que tiene el transporte público para dar el servicio a personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Y que es algo muy importante porque esas personas también tienen derechos y también tienen necesidad de un transporte público que les sea funcional, ¿no? Y que esté acorde a sus condiciones. Pues alguien que ande en una de estos carritos, eso pues no sube. No sube. Y en cambio vemos como en otros estados sí se ha avanzado quizás más en ese tema. Por ejemplo, el caso de Guadalajara. En Guadalajara también se propuso un incremento, pero se logró frenar a través de la participación ciudadana. Ahora recientemente, hace unos meses, se logró frenar este incremento y allá sí se tiene el descuento de estudiantes, por ejemplo. O en Querétaro o en Guanajuato. A gente de la tercera edad, que son generalmente los que son susceptibles, ¿no? Sí. Pero este asunto de los discapacitados o de capacidades diferentes, también, ¿no? Que haya, digo, es más caro y son transportes especializados, pero bueno, debería haber, ¿no? Sí. Y tiene que ver con la cuestión de ver al transporte público como un derecho, ¿no? O sea, un derecho que la sociedad no está atendiendo más para ciertos sectores más vulnerables, ¿no? Y bueno, en el tema del descuento estudiante, nosotros creemos que es una parte muy importante, porque si bien para las personas de la tercera edad ese descuento ya se debería de estar aplicando y no se aplica, pero es algo que ya se ganó, vamos, o sea, es algo que ya estamos en el derecho de exigir que se cumpla ahora mismo. En cambio, en el caso del descuento estudiantes, el gobierno no quiere ceder en ese tema, ¿no? Nosotros creemos que eso es como una cerrazón muy injustificada, porque hay estados, hay ciudades como la ciudad de Guadalajara que tiene distancias mucho más largas y tiene un transporte público en mejores condiciones, pero además de eso tiene un descuento para estudiantes, ¿no? Y Guadalajara no es el único ejemplo, ¿no? Jalisco no es el único ejemplo. Entonces nosotros creemos que hoy el descuento para estudiantes es algo muy importante que se debe plantear en el estado, ¿no? Que los estudiantes puedan pagar la mitad del transporte público para que puedan tener mejores condiciones de cursar sus estudios, ¿no? Porque estudiantes que viven lejos, que tienen que pagar un alto costo en la tarifa del transporte público, pues definitivamente eso interfiere o merma su derecho a la educación pública, ¿no? Entonces creemos que hoy es muy importante colocar en el tema la cuestión del descuento a estudiantes, pero también creemos, y nosotros hacemos como una invitación a la ciudadanía, a la población en general, que este es un tema que no pasa porque nosotros estemos colectando firmas y ya nos vayan a hacer caso de inmediato, ¿no? Nosotros vemos en general en las mesas que hemos instalado que hay un gran descontento con esta intención de aumentar la tarifa del transporte. La gente ve la pancarta y inmediatamente llega y firma, ¿no? Y te pide información y está interesada porque es algo que le afecta directamente. Pero creemos que es muy importante que la ciudadanía esté informada constantemente y que vea que es necesario hacer actividades y plantear nuestro descontento de una manera organizada para que nos puedan hacer caso en este tema del transporte público, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos esta campaña, pero la idea no es que nosotros la llevemos, ¿no? Sino que la ciudadanía se pueda incorporar en todo el proceso. Nosotros decimos, en el momento en que vayamos a llevar las firmas al Congreso del Estado, que la ciudadanía que nos quiera acompañar, que las personas, la gente, los estudiantes que nos quieran acompañar, lo puedan hacer, ¿no? Que puedan estar en todas las charlas que se tengan, para que esté enterada, para que esté informada.
y para que pueda ver este proceso que le afecta directamente, ¿no? Y creo que solamente así, sumando a las personas, vamos a poder frenar este intento del incremento y vamos a poder lograr un transporte público de mayor calidad y que esté acorde a nuestras necesidades. Exacto. Sí, porque vemos claramente que la idea es como la inercia del gobierno pues sería simplemente decir aumentamos, ¿no? Pero sin esta justificación, sin esta razón, sin estos argumentos. Y la idea es invitar a toda la ciudadanía, la mayor posible, a que se sume, a que participe, a que genere propuestas. Digo, en una mesa una persona que tenía a su bebé dijo, y también que en el tema, por ejemplo, que es un tema quizás para muchos que no da, el tema de la música, ¿no? En el transporte público, que imponen el gusto musical, ¿no? Pero luego muchas veces llevan unas canciones que son de apología a la violencia o apología a otras cosas, y nos decía la madre de familia que se regule ese tema, ¿no? De qué tipo de canciones sí se pueden escuchar en un transporte público, qué tipo de no, por los niños que ella tenía, ¿no? Claro. Entonces digo, nosotros estamos abiertos a escuchar todas las propuestas de la gente y en pro de mejorar el servicio, ¿no? Pues el problema del transporte me da la impresión que siempre ha sido, para empezar, una cuestión de que cada vez que hay aumento o buscan aumento los concesionarios, siempre ofrecen que va a haber mejoras, ¿no? Digo, siempre yo he oído, pues, ¿sí? Ya, sí. El veteranón, pues, ya he oído eso. Y siempre llegan con la zanahoria, pues, diciendo, ¿sabes qué? Pues sí, y no, hemos visto que no. Más bien, al contrario, hemos visto que hay un declive en el tipo de servicio. Sí, exacto. El ofrecimiento para 2011 era, por ejemplo, que se aumentaba $1 la tarifa del transporte, pero se iban a mejorar, se iban a cambiar las unidades. Exacto. Se iba a mejorar las vialidades, o sea que ese ingreso iba a beneficiar a la población, ese aumento iba a beneficiar a la población, y que eso se iba a reflejar en un mejor servicio, con mejores unidades, con un servicio en las vialidades mejor diseñadas, pero además en buenas condiciones, ¿no? Y realmente vemos que no pasa así, ¿no? Realmente ese aumento va a parar a los bolsillos del concesionario y no se ve reflejado en una mejora del servicio del transporte público. Y ahora la quieren incrementar con la misma justificante, ¿no? O sea, de decir, ahora sí déjenos aumentar unos 50 más o $1 más y vamos a mejorar el servicio al transporte. Y realmente no hay garantías, pero inclusive nosotros creemos que ya con lo que hay, si los concesionarios están llevando el 50% de los ingresos de ese transporte público, una parte se podría usar ya para mejorar todo esto que se quiere mejorar. No hay necesidad de aumentar más el servicio del transporte público. Creo que debe ser una garantía, además, que el gobierno debe dar a la población, el tener un servicio de calidad, un servicio seguro y un servicio higiénico, pero además también o sea, esa es una obligación ya del Estado, ¿no? Claro. Nosotros ya pagamos impuestos para que eso se cumpla. Entonces, como dice el compañero, los aumentos al salario no dan para seguir permitiendo que se incremente los servicios básicos, ¿no? Para la población. Sí, porque parece que la relación entre aumento de gasolina con aumento del transporte, dejando aún de lado lo del salario mínimo, aún no cuadra. No cuadra, ¿no? O sea, es demasiado el aumento en relación a la gasolina, ¿no? Sí. Sabiendo que ellos tienen un colchón, pues, de ganancias. Sí, bastante. Sí. Y que se utiliza el transporte como un negocio. Entonces, el negocio no va a ser mejorar la unidad, sino el negocio va a ser seguirle sacando más. Y seguirle sacando más jugo al chofer, seguirle sacando más jugo a las rutas. Entonces, no es por ejemplo, el caso, si pusiéramos que el metro del DF fuera privado, híjole, yo creo que sería un caos, ¿no? Se hubieran ya chocado unos trenes o algo así, ¿no? Entonces, nosotros creemos que en el tema del transporte sí debe haber un componente quizás estatal bastante férreo, bastante fuerte, que logre controlar a estos concesionarios, o de plano, si ellos argumentan que ya no es negocio, pues que cedan el espacio a que el Estado pueda controlarlo o pueda buscar mecanismos de multipropiedad, no sé, o sea, que se abra un abanico de posibilidades, pero por eso lo queremos discutir, digamos, con la ciudadanía, con las autoridades, con los choferes. ¿Y ustedes están pensando en alguna estructura que realmente regule? Que o sea, no haya participación de gobierno, de los
concesionarios de la ciudadanía organizada, sea una instancia, porque sí, para la ciudadanía nos toman en cuenta nada más en los momentos de elección, y todo lo demás se les olvida que existimos, o sea, ya es algo ya crónico, pues, por eso estamos como estamos, ¿no? Sí, pues nosotros creemos que la ciudadanía debe estar enterada en todo momento de lo que sucede, pero además debe estar participando, o sea, ser actor activo de la defensa de sus derechos, ¿no? No podemos dejar que terceros que defiendan lo que nos corresponde defender a nosotros, ¿no? Porque nosotros lo ganamos, o sea, hablando de la población en general, históricamente, ningún derecho que tenemos ha sido por la buena voluntad de un gobernante, ¿no? Ninguno ha dicho, es que la ciudadanía necesita más derechos, entonces vamos a dárselos, sino que ha sido producto de un largo proceso histórico de lucha, y que la ciudadanía tiene que ser un actor, es un actor activo, ¿no? Pero al momento de no estar enterado, más bien abona que estos derechos se le vayan perdiendo, y él no se entera hasta que ya le afectan directamente, ¿no? Entonces, nosotros creemos que en este tema del transporte, la propuesta es que el gobierno tenga una participación en tener una parte del transporte público estatizado, ¿no? En discutir inclusive qué tan pertinente sería hablar de estatizar el transporte público en el Estado. Si es cierto que ya no es un negocio para los concesionarios, que se estatice entonces el transporte público, ¿no? O que por lo menos se generen las condiciones para que el gobierno pueda otorgar este servicio, ¿no? Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, ¿por qué no meter un metrobús que garantice el transporte público para toda la periferia de la ciudad? Un trolebús, ¿no? ¿Por qué no lo se instauran, no? O por qué no se ve también una cultura de la vialidad donde la bicicleta pueda ser un transporte sustentable que se pueda usar, porque además es algo que la ciudadanía ya está haciendo, ¿no? La ciudadanía ya usa bicicleta, la población ya usa bicicleta, pero la usa en condiciones muy riesgosas para ellos mismos, ¿no? Entonces también el tema de la educación vial y de meter vías por los cuales los ciclistas puedan pasar, es un tema que también se quiere discutir en toda esta problemática, ¿no? Del transporte público, cómo se generan vías alternativas de transporte, pero como dice el compañero, realmente el grueso de la población se mueve por transporte público. Entonces, si bien sí es necesario abrir como esta discusión acerca del uso de la bicicleta como un uso que se puede ir aplicando en el Estado, también vemos que es necesario también garantizar un transporte público accesible, de calidad y seguro para la población. Claro, no sé a ustedes qué les merecería una imagen que me llega ahorita a la mente, que lo acabo de ver hace poquito, en el contexto en el cual grupos como ustedes están pidiendo que no se aumente. Está el presidente municipal de Morelia y varios líderes, Pasalagua y Salto, dando juntos, sin hablar de que tienen que mejorar las calles, que mejorar el servicio, nada, sino simplemente que se vieran unidos, digo, son del PRI, todos unidos, y diciendo que lo que se iba a proponer era que se respetaran las paradas de los transportes. O sea, no, o sea, ¿en qué mundo viven? Pues la verdad que a mí me sorprendió en el contexto en el cual una serie de gente de la población moreliana están pidiendo ir a fondo a este problema, y inmediatamente sale esa foto donde dicen estamos unidos, casi como salían en los 1 de mayo los líderes, Fidel Velázquez, agarrados del brazo, casi, algo así, pues me da esa impresión. ¿Qué les merece eso? O sea, ¿hay receptividad? ¿Va a haber receptividad del gobierno? ¿O qué hay que hacer en ese sentido para lograr que realmente pues nos hagan caso o hagan caso a la ciudadanía? Tenemos ya muy pocos minutos, vamos a ir concluyendo. Adelante. Pues es querer poner un curita en una herida muy profunda, ¿no? El tema de que se respeten las paradas sí es un tema importante, porque no se respetan las paradas, se atrasan, se adelantan, pero que tiene que ver con algo más de fondo. O sea, ese es el efecto que causa que el chofer se pare donde no debe, o que el usuario haga una parada donde no debe. Tiene que ver con la causa que el chofer busca ganar pasaje, busca obtener pasaje para poder cubrir la cuota.
y para poder obtener una ganancia tanto para él como para el concesionario. Entonces esa es la causa, el efecto sería eso. Entonces lo que busca el gobierno no es atacar las causas, sino los efectos, y como usted dice, hay que ver el problema integral y el problema de fondo, y que no es un problema de este año, ¿no? Sino que se agudiza con este incremento a la tarifa, sino es un problema que ya debe revisarse de ya. Porque, por ejemplo, otras ciudades se están planteando en transporte integrado, como mencionaba la compañera. ¿Cómo hacemos que una persona que vive en la periferia, que ocupa un transporte, se movilice de otra manera en la ciudad? Y ya tiene que ver con una sustentabilidad, un bienestar social, un vivir la ciudad como una comunidad, más que como individuos aislados que toman eso, sino ¿cómo hacemos que el ciclista sea respetado en su ciclovía, que existan ciclovías, que existan metrobuses, que existan más medios de transporte? Entonces esa sería la invitación. Sí, adelante. Pues muy rápidamente, creo que la imagen es muy desfavorable para la ciudadanía, porque se está viendo nuevamente que se gobierna para garantizar los intereses de unos pocos, porque aquí los grandes afectados son la población, los usuarios en general, y los choferes que tienen pésimas condiciones de trabajo. Entonces nosotros hacemos la invitación a la ciudadanía para ir concluyendo un poco en esto, que esté enterada. Nosotros vamos a hacer una publicación, una rueda de prensa antes de llevar las firmas al Congreso, y la invitación es abierta a que se incorporen, a que vayan y defiendan su derecho a un transporte público, pero no solamente al transporte público, hay muchísimos temas, ¿no? El transporte público es la punta del iceberg de un montón de derechos que se han estado perdiendo, pero los invitamos a que sean actores activos, ¿no? Y que además eso va, entre más seamos, más posibilidades hay de lograr esto que se quiere lograr, ¿no? Entonces esa es la invitación, a que se incorporen de manera activa, a que estén en todas las mesas y que escuchen lo que se está discutiendo, que escuchen lo que van a votar sus legisladores, y que también sea muy atento de si este gobierno, si este gobernador, que además es interino, es un gobernador por el que ni siquiera votamos y que ahora nos va a aumentar la tarifa al transporte público, ¿no? Entonces es que no se dejen, que se incorporen a esta lucha, a esta defensa de su derecho al transporte público. Bueno, pues gracias, Berenice. Gracias. Gerardo. Queda abierta pues otra ventana más donde la ciudadanía tendría que estar pensando en un mejor vivir. ¿Qué tendríamos que hacer? Está el llamado. Yo creo que, como una pequeña conclusión, yo vería que estos tipos de iniciativas lo que están haciendo es un llamado a la ciudadanía a que participe en la vida social, política de su entorno inmediato, que no nos quedemos como expectativa, como individuos expectantes de lo que nos acontece, lo que nos rebasa, lo que nos atropella, sino que podemos, por diferentes medios, lograr buscar un mejor vivir para nosotros y para nuestro entorno social en el cual pues estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, terminando con eso, les agradezco nuevamente. Gracias. Gracias a ustedes que nos vieron, que nos escucharon, y nos vemos en un programa más de Cambio en el Debate. Hasta pronto.